Hola, buenas noches. Lunes 15, tercer programa del día. Hoy llevamos un día intenso, de esos días de que nos gusta tener que reflexionar, porque a veces, y ahora empezaremos con los titulares, a veces algunos se quedan solo en las noticias y lo interesante muchas veces es intentar ver más allá de las noticias, intentar transmitir y analizar lo que podemos, algunos, creemos leer y entender en el sustrato, digamos, de las informaciones que aparecen. Hoy le hemos llamado el Día de las Contras y vamos a verlo rápidamente en los titulares, porque tenemos por un lado las decisiones del gobierno contra las empresas. Parece que desconocen qué son las empresas. Luego tenemos los partidos, algunos, contra el sistema, en este caso contra la monarquía. Luego tenemos que se dispara el tema del COVID y se habla de la opción de que se vaya contra los derechos de los ciudadanos. Tenemos, como no, la parte de Podemos, que en este caso lo hemos llamado irónicamente contra la inteligencia, no porque sean de gente de contrainteligencia, sino porque en este caso cualquier decisión de Podemos o de sus alátares es contra cualquier nivel mínimo de inteligencia. Como pueden ver, siempre hay que tener una sonrisa hasta los días de mucho trabajo. Y por último, el tema de Polonia, que sería un contra Europa, vamos a llamarle así. Fíjense, contra las empresas, contra el sistema, contra los derechos, contra el intelecto y contra Europa. En esos 5 temas vamos a centrar el programa de esta noche. Ya hemos entrado en el día 16, en martes 16, hoy un poquito más temprano de lo habitual, más cercano a nuestro horario habitual, digámoslo así de claro también, y empezamos con el tema de contra las empresas. Aquí ya saben que lo hemos dicho muchas veces y alguna vez tenemos que contestar estos mensajes, que hay gente que parece que no entiende una cosa básica en un sistema como el actual, y es que los estados no generan por sí mismos ingresos, los ingresos los generan las actividades privadas, con lo cual lo generan las empresas. Sin empresas no hay estado que valga. Es algo, podemos decir, casi de perogrullo, y parece que es algo que no entienden el gobierno, o peor, creemos que sí que lo saben, pero intentan sociabilizar el mal, vamos a decirlo así, de una manera directa, como hacen, y vamos a poner un ejemplo que a algunos le va a sorprender, como hacen los grupos terroristas, que saben que al final lo que hacen es sociabilizar el miedo. Es decir, la actividad terrorista se define, aquellos que hemos hablado de estos temas en su momento, porque el objetivo fundamental no es tanto matar a una persona, no, que es un tema grave, obviamente, sino es que sociabilizan el miedo de que cualquiera puede ser. Pues aquí el gobierno parece que quiere sociabilizar que las empresas son malas, porque uno solo tiene que ver las decisiones de subir las cotizaciones, que parecen la venganza del ministro Escrivá a que no se haya llegado a un acuerdo por el tema de las pensiones. Porque hagamos cifras, parece que con eso, con esta subida, según el ministro, muy pequeña, 12 euros si pagan una nómina de 2.000. Curiosamente en el telediario, que son muy hábiles, han dicho que si se paga una nómina de 1.000 subirán 6 euros. No sabemos a qué ha venido la división del telediario de la 1, que es cuanto menos para echarse unas risas también, porque uno se lo ha mirado, reconozco que no lo miraba hace tiempo, y llega a pensar que me voy a hacer socialista y sanchista, por Dios. Pero qué bueno es nuestro presidente Sánchez cuando ve uno el telediario de la 1, Dios mío. ¡Qué malas son las empresas! ¡Ay, esas hordas de salvajes que hacen empresas para maltratar al trabajador, por favor! Hay que castigarlas, claro que sí, que no valen para nada, que son gente corrupta, que lo único que quiere es llevarse el dinero al bolsillo. Por eso está bien que en esta subida de cotizaciones el 80% vaya a las empresas y el 20% a cuenta del trabajador. Porque es así. Lo que hay que hacer, las empresas no sirven en este país. Al final la sensación, y quitamos la ironía del medio, porque si no empezaríamos a dar otro discurso filosófico, y creo que ya tienen muy claro nuestro discurso, nuestra postura en este tema, pero la realidad es que ser empresario en este país, ser autónomo en este país, es sin lugar a dudas, algunos ya empezamos a pensar, una auténtica locura. Hemos puesto miles de ejemplos, muchas ocasiones, los volvemos a poner para aquellos que a veces creen que por el hecho de hacer, y saben que aquí no enfrentamos a unos con otros, sino realidades con lo que son, por el hecho de haber hecho, por ejemplo, una oposición, ya tienen el derecho
superior a otra gente a tener sus propios derechos. Quien crea riqueza, insistimos, son las empresas, la actividad privada. Y eso es algo que no decimos aquí, es algo obvio y notorio. Y parece que en un escenario como el actual, o en un escenario incluso, aunque no fuera el actual, en un escenario del siglo XXI, todo aquel que genera riqueza para el Estado debería ser protegido como una especie en peligro de extinción. Y aquí, todo lo contrario que en otros países de Europa se maltrata, no solo ya subiendo en este caso las cotizaciones, que parece que es algo que no pasa nada, como dice Escrivá, solo son 12 euros, luego eso sí, y ha dicho que una cantidad muy pequeña, luego cuando le suben a un pensionista 5 euros al año dicen ¡gran subida! Pero 12 es una mierda. ¿Cómo le va a afectar a 12, hombre, por favor? Eso no es nada. Lo triste y real es la imagen que transmiten desde el gobierno y los sindicatos, que obviamente han ido a aplaudir, saben que acaban de recibir dinero para más mariscadas, porque podrían subirles también a ellos, por decir algo, o quitarles. A lo mejor si les quitan las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y obviamente a la COE, no haría falta subir a las empresas. Porque hasta donde sabemos, los sindicatos, la COE, no generan riqueza para el país. Hombre, vamos a ser malvados, sí, a los restaurantes de mariscos sí que les generan un poco, y a algunos, que lo sabemos, pillines, también a las bodegas de vino, pero bueno, y otros licores, obviamente, aunque estos son de importación en general, porque ellos ya saben, no pueden tomarse un whisky de menos de 15 o 20 años, porque saben que el trabajo de liberado es un trabajo muy complicado y necesitas reconfortarte al llegar la noche o la tarde en algún caso, que muchas historias hay que explicar. Pero ¿dónde íbamos? No nos despistemos con la labor social de los sindicatos, que creemos es muy conocida por todo el mundo. Si empezamos a criminalizar, si continuamos criminalizando a las empresas, tenemos un doble problema. Primero, que las nuevas generaciones no van a emprender para nada. ¿Para qué? ¿Para qué hacerte el malo de la película? ¿Para qué ser socialmente, en un momento en que las redes sociales estigmatizan todo aquello que no es correcto, según ellos, claro? Y si empezamos a ver que caen las opciones de empresas y de autónomos, pues encontramos un escenario de un país en ruina. Porque un país que no cuide a sus empresas es un país complicado, pero un país, como en este caso, que las castigue por decisiones políticas, que vaya directamente, como hemos dicho, contra las empresas, que utilice los medios de comunicación contra las empresas, parece, ante todo, un país de hace siglos. Porque las empresas no pueden ser la excusa para subir los precios. Las empresas no pueden ser tratadas como si fueran jaurías de lobo. Las empresas deben ser respetadas principalmente por el gobierno y principalmente por todos aquellos trabajadores del gobierno de turno, que sin ellas no cobrarían. Y aquí incluimos obviamente desde inspectores de Hacienda, que sabemos que algunos nos escuchan, desde funcionarios, de todo lo que sean, porque ¿alguien se cree realmente que sin las empresas privadas, existirían colegios públicos, hospitales, etcétera, etcétera? Todos esos que ahora viven del dinero público no tendrían lugar. Y si encima se maltrata a la empresa privada, pues nadie tendría esa iniciativa. Y a algunos nos gustaría ver, no solo a los políticos, sino a mucha gente que critica libremente a los autónomos, a los empresarios, que sean valientes y dejen su trabajo asegurado y se monten de autónomos, a ver si realmente saben hacerlo, y saben gestionar el dinero, y saben preocuparse cada final de mes, y saben llegar el viernes a la noche y decir, bien, se ha acabado la semana, ya es fin de semana.
Y llegar el lunes y decir, vaya mierda, empieza la semana, porque los autónomos y la mayoría de empresarios de este país no tienen fines de semana, ni tienen bien, ni cosas de esas. Tienen en la mayoría de casos trabajo, esfuerzo y ganas de superarse, porque si no lo hacen ellos, está claro que nadie lo va a hacer. Y cuando el gobierno, además, coloca, vamos a decirlo así, al mundo de la empresa como si fueran unos criminales, nos encontramos ante un problema no solo económico, sino un problema social grave. No solo hay que tener, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, en un altar, podríamos decir, a los empresarios autónomos de este país, sino que hay que respetarlos y apoyarlos hasta el último momento. Uno ve políticas de otros países de Europa y se da con las manos en la cabeza. Lo peor, que recuerden que Europa dijo, como importante y clave, que cualquier acuerdo que hubiera en España debería partir del consenso. Pues empezamos bien, el gobierno dando dinerito a los sindicatos, estos comiendo mariscadas, y el tercer brazo del diálogo social, la COE, que saben que tenemos nuestra opinión, pues ni en esto es capaz de plegarse, porque es tan humillante lo que ha propuesto el gobierno, que parece que la inteligencia no estaba ese día en la mente del ministro Escrivá. Hay que decirlo así de claro. No se puede ir contra las empresas, no se puede ir contra aquellos que generan la máxima riqueza en un país, porque si no, el país acabará desapareciendo. Tampoco se debería ir contra el sistema, los que viven del sistema, porque parece un poco extraño. Imaginemos, si volvemos ahora aquí a la esencia de la vida, que ustedes ganan X dinero por un cliente, por lo que sea, y ustedes se dediquen a querer revolcar ese sistema o ese cliente, a querer tirarlo por lo que sea. Hombre, pues se hace cuanto menos extraño. Pues es lo que pasa, tenemos a Esquerra, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y BNG, algunos tildan a partidos independentistas. Bueno, podría ser, que faltaría el PNV, vamos a decirlo así de claro, pero aquí tenemos desde la extrema derecha de Junts y PDeCAT a la extrema izquierda de Bildu y Esquerra Republicana y que digamos de la CUP. Tenemos a toda, a ver cómo lo decimos para ser elegantes, porque hemos dicho que hay que tener un poco de humor. Claro, no vamos a decir a toda la basura, porque quedaría un poco malo, toda la bazofia. Digamos, a todo aquello que uno tira cuando acaba de comer en ese agujerito que habitualmente es de plástico y que lleva una bolsa metida dentro para luego cerrar y tirar a un container. Pues tenemos a esa gente pidiendo suspender el título del rey por proceder del franquismo. Hombre, si vamos a tirar de historia, pues ¿cuántos de estos partidos proceden de la época franquista? Miren, ya que decía el otro día el amigo Otegi, amigo supongo de los suyos, ya que decía Otegi que hablaba en nombre de ETA, pues hay que recordar que ETA nace en el franquismo, por si alguien se ha olvidado. Sin el franquismo, ETA, según ellos, no hubiera existido. Pues ETA también debería estar fuera. Y Bildu, entendemos que también por proceder del franquismo. Podríamos sumar a algunos más de toda esta lista, aunque creemos que deberíamos sumar a todos, porque todos aprovechan el franquismo para vivir de él, aunque luego renieguen de las cosas que sucedieron bien tras su caída. Por cierto, algo que siempre hay que explicar, que aquí Franco se murió en la cama, joder, es que parecemos un país de gilipollas. O sea, todos estos se llenan la boca de antifranquistas y todos estaban calladitos. Seguramente más de uno, hemos comentado en alguna ocasión, el independentismo catalán nace del franquismo. Los líderes del franquismo no eran precisamente los que vivían en las barracas. Por cierto, el independentismo, todos, los de la CUP, ya saben, señoritos todos con máster en Estados Unidos, los de PDeCAT y todos estos que les vamos a explicar. La realidad es que toda esa generación nace del franquismo, del que ahora curiosamente dicen
que hay que suspender el título del rey por proceder del franquismo. Hombre, quizá habría que suprimir algunos de estos, porque la propia democracia que permite, por ejemplo, que los votos no valgan lo mismo en este país, viene también del franquismo. La democracia que permite que los diputados simplemente levanten la mano y no hagan otra cosa, también viene del franquismo. Que partidos con escasos votos tengan muchos más que otros con miles de votos, también viene del franquismo. En otro sistema electoral, pues seguramente ni Esquerra, ni Bildu, ni Junts, ni PDeCAT, ni la CUP, ni el BNG tendrían la representación actual. Y eso también viene del franquismo. Hemos dicho contra las empresas, también contra el sistema. Y lo peor es que contra el sistema están estos, que podía uno echarse hasta unas risas con la mayoría de ellos. En el caso de algunos, recordemos, hay que echarse unas risas, pero luego mirar debajo del coche. No vaya a ser que vuelvan a su historia pasada. Pero lo cierto es que son los socios del gobierno. Que eso no hay que olvidarlo. Porque aquí uno cuando ve el telediario de la ONU y se hace amigo de Pedro Sánchez y votante socialista para toda la vida, aparte porque él es el más guapo, porque hace todo de puta madre, hombre, parece que estos amigos del gobierno allí ya no son amigos del gobierno y no se habla de estas cosas. Hombre, pues sin estos amigotes, hombre, pues parece que las cosas no funcionarían tan bien a Sánchez. Quizá no sería tan guapo. Y quizá Televisión Española, por citar una, aunque podemos citar a todas, no sería otro medio prostituido, donde lo importante es ser cuando tocaba ser franquista, cuando tocaba ser felipista, cuando tocaba ser aznarista, cuando tocaba ser... Bueno, Zapatero no sé, porque eso ya sería bajarse mucho a la inteligencia. Pero bueno, ser lo que sea. Y en este caso, obviamente, ser del equipo de Sánchez. Parece inaudito no solo que se luche contra las empresas, sino también que se luche contra el propio sistema. Aunque claro, el sistema a veces, y no hablamos al rey, hablamos de otras cosas. Nos ha parecido muy gracioso una frase que ha escrito en su libro Cayetana, donde dice, vamos a citarla literalmente: un día cuando todavía no había primarias a la vista, me citó en la cafetería de la antigua residencia de estudiantes en la calle Piñar Miguel Ángel Quintanilla, un político conservador de temperamento encapotado que le escribía buenos discursos a Aznar y que finalmente ha acabado en Génova. Esto lo hemos cambiado de orden. El señor Miguel Ángel Quintanilla quería que me sumara, Cayetana, a la campaña todavía soterrada para convertir a Casado en el próximo líder del PP. Le dije, esto es de Cayetana, que siempre había trabajado para gente más inteligente y más valiente que yo, y no me sumé. De verdad. Yo a veces, lo del análisis político en este país es para echarse unas risas. Y lo hemos comentado de estos días que hemos estado en el Congreso y cuando volvamos, que tú ves las caras de algunos personajes, personajillos, que aparentan ser grandes líderes, y te da, a algunos, cuando las veíamos el otro día, nos da auténtica pena. Personajes, alguno, podríamos decir, que podían tener hasta una vida profesional, y comentábamos el otro día, que estuvimos en el canutazo de Edmundo Val, que pegó su rollito, no sé qué, allí en el patio del Congreso, entre edificio y edificio, y cuando acabó, miró al suelo porque nadie estaba interesado en lo que decía. Y decías, hombre, para uno que tiene estudios y para uno que tiene una carrera profesional y queda humillado de una forma tan vulgar, imagínense el resto que no tienen ni eso. Imagínense los personajes que corren por la política, que hasta una advenediza, digámoslo así, como Cayetana, directamente dice que ni Casado es más inteligente ni más valiente que ella. Directamente. Y aquí, esto es para echar unas risas, porque no hay otra manera. Contra el sistema, en fin, ya lo hemos dicho, los que viven del sistema contra el sistema. Cuanto menos curioso. Pero tenemos más contras hoy, lo hemos dicho en los titulares. Tenemos contra los derechos. Y aquí seguramente alguno tendrá, obviamente cada uno tendrá su opinión. Nosotros tenemos aquí nuestra opinión, siempre decimos, nosotros explicamos nuestra opinión y luego cada uno tome la decisión que tome. Pero hombre,
estamos viendo que se disparan nuevamente las cifras del COVID, ya pasan por encima de 100, sobre todo destacan Navarra y el País Vasco en las últimas horas. Vemos las medidas que se están tomando, que se han tomado en Austria y que se han empezado a tomar en algunas zonas de Alemania, donde si no tienes la vacunación, el carnet de vacunas no te permiten bien salir a la calle o bien entrar a ciertos lugares. Y parece que algunas comunidades están empezando a estimar esas opciones. Recordemos que en el tema del ocio, por ejemplo, en Galicia ya existe esa opción. Y parece, en principio, algunos creemos que sería cuanto menos anticonstitucional. Alguno dirá, hombre, es que si no se vacunan pueden contagiarnos. Bueno, luego tendremos la historia de qué tipo de defensa generan las vacunas, que algunos que estamos vacunados creemos que son necesarias, que quizás nos han explicado todas las cosas, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero que el índice máximo de personas enfermas, las últimas fechas de personas afectadas, es las que no se han vacunado. También ha pasado a las que se han vacunado, lo sabemos perfectamente. Es un debate que parece bastante claro. Pero de ahí a conculcar los derechos a que una persona haga lo que le dé la gana con su vida y con su cuerpo, se hace cuanto menos extraño. Porque uno puede no vacunarse por 1000 motivos, porque le da miedo, porque no le apetece, porque no le salen los cojones o los ovarios a sí mismo. Y parece ser, para algunos, que eso no puede obligarle a que no pueda salir de casa ni pueda hacer su actividad diaria. Es un derecho fundamental la movilidad. Lo dijimos en el tema de los decretos del estado de alarma, que dijimos que sean anticonstitucionales, como así han sido. Y si perdemos esa libertad, ese derecho fundamental, perdemos muchas cosas, porque mañana será por eso. Pero ¿quién dice que mañana no será por poner la tercera vacuna o la séptima vacuna? Que está bien ponérsela, y algunos nos la pondremos, sin lugar a dudas. Pero creemos que no se pueden conculcar los derechos de los ciudadanos en Austria, que hagan lo que les dé la gana, en Alemania, que hagan lo que les dé la gana, en España. En eso tenemos claro que no se puede ir por ese camino. Y vamos a ver si esto se vuelve a convertir en un reino de taifas, donde en una comunidad te permiten ir a la calle y en otra no, porque lo que está claro es que un gobierno débil como el actual es incapaz, y más con los reveses que ha tenido el Constitucional, que debería hacer que estuvieran en la calle, es incapaz de generar suficiente confianza para dar nuevas medidas en relación a la pandemia. La pandemia para el gobierno ya es un tema olvidado. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde está Simón? Pues no lo sabemos. La realidad es un tema olvidado porque tan mal se gestionó, tan mal se ha hecho, que saben que meterse en ese berenjenal otra vez solo les va a traer problemas. Y prefieren abandonar a la gente, como se hizo en su momento al principio de la pandemia, que intentar gestionarlo de una manera, mejor o peor, pero intentar hacerlo. Contra las empresas, contra el sistema, contra los derechos fundamentales. Parecía que no puede haber más, pues sí, pues hay la versión contra la inteligencia, no en el sentido de servicios de contrainteligencia, sino cosas un poco en estas jueguecillos o juerguecillas de Podemos, que recordemos la apuñalada de Santiago apuntándose al grupito de Yolanda, a las grupis de Yolanda prácticamente, que van a ir de gira y donde dejan fuera a Belarra y Montero, pero según parece en esta gira española que les va a hacer caer en Barcelona, en el Congreso de Podem, la versión catalana de Podemos, pues según parece van a invitar a Belarra. Hombre, esto es contra la inteligencia, porque parece que le han dicho, oye, tonta, tú no vienes, y guapa, tú no vienes, cariño, no vienes. Ay, que estás enfadado. Pues hombre, vente a Barcelona. No seas así, que no lo hemos hecho con mala leche. Oiga, de verdad, hay algunas cosas que es para entrarte la risa y no sé qué más, porque realmente algunas se las meten cruzadas y se tragan todo. A nosotros nos recuerda a veces esas cosas de adolescentes. Bueno, la mayoría de estos personajes no dejan de ser groupies adolescentes, digámoslo así de claro. Pero
un poco de nivel. Luego tenemos el tema de Villarejo, que ha pasado hoy también, que dice que Gloria Lizo, vicepresidenta del Congreso, era usada como buzón. Primero, que ella no sabía lo que era un buzón, lo cual nos sorprende. Hombre, yo creo que todos los ciudadanos saben lo que es un buzón, pero bueno, según parece esta mujer no sabía que era utilizar un despacho como buzón. En fin, ahí cada uno es libre. Y ha desmentido rotundamente que conozca a Villarejo. Esto es de las cosas graciosas. Yo les confieso que no sé si es cierto o falso, pero hombre, se hace extraño que en un juicio el señor este, aunque le quieran meter 100 años, diga una cosa que no viene a cuento sin tener suficientes pruebas. Imagínense la cara que le puede quedar a esta señora si mañana o pasado aparece una foto de ella con Villarejo. Porque Villarejo, si algo se ha especializado, es que fotografía hasta cuando iba a mear. Con lo cual, claro, la lógica sería, miente la vicepresidenta tercera, creemos que es del Congreso, dimisión. La lógica, claro. La lógica de Podemos también sería, condenado, fuera a la calle. Pero claro, Echenique, Serra, pam, 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 pam. Es decir, esto no ya es contra la inteligencia, es contra la verdad y contra las cosas coherentes. Lo de Podemos, pues miren, que sigan esa gira que parece lo que hemos dicho, las grandes estrellas del rock and roll del año del siglo XXI, curiosamente, comandadas por dos viejas glorias. Porque fíjense, ¿quién dirige ahora Podemos? O como se llame, o como le llaman a llamar, Yolanda Díaz y Enrique de Santiago. Dos que llevan toda la vida viviendo de esto. Curioso. Es como decir que vuelve la esencia del partido, que vuelve la esencia del comunismo, y de verdad, ya verán qué ilusión hace en Europa que el primer país con un régimen comunista sea España. Es que sería apoteósico. Ya ven en los despachos de Bruselas, todos abrazándose, bien, viva el comunismo, no sé qué, los tenemos en España. Claro, los pobres polacos, que en el Consejo General de Poder Judicial hacen lo mismo que España y a ellos les cae una multa del carajo y a nosotros no, dirá, coño, lo que tenemos que hacer es volvernos comunistas, volvernos como con Putin. Bueno, Putin tampoco tenemos muy claro qué es, pero bueno, imaginemos, volvernos a hacer de la esfera comunista y volvemos a hacer el muro de Berlín. Total, Pablo Iglesias estaba encantado. Y si no hacemos otro, no sabemos dónde, pero da igual. Bueno, sí, ahora que vamos a Madrid, entre Salamanca y el barrio de al lado. En fin, son de esas cosas que a uno le dejan un poco pensando si la inteligencia habita o no habita en la mayoría de la política, pero sobre todo en cierto partido de este país, que parece que no solo no ha aprendido nada con los años, sino lo gracioso, que vuelve a resucitar a las viejas glorias que llevan años y años viviendo del chollo. Y el último contra que nos toca hoy obviamente es contra Europa, porque quien no entienda el asalto, vamos a llamarle así, a la frontera polaca, y alguna más, pero centrada en la polaca sobre todo, desde Bielorrusia, por gente traída en trenes, en camiones, etcétera, como un asalto a la integridad de la propia Unión Europea. Es que de geopolítica entiende muy poco. Y es un asalto llamado, y aquí sí desde la propia Putin, porque se dan cuenta de que Europa, que es una joya apetecible, nunca lo digamos, aunque sea por historia, porque por gestores no parece que sea muy brillante, es el eslabón débil. Y Europa es débil, la salida del Reino Unido, algunos ya lo dijimos, está muy bien que se vote y todo lo que quieran, pero ha sido un grave error estratégico que más pronto, más tarde vamos a ver en las economías, pero si empezamos a disolver la propia personalidad de algún país como Polonia, permitiendo, no siendo duros y rígidos, no picando en la mesa, defendiendo una Unión Europea única, diversa, como lo mismo nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. La Unión Europea debe ser lo que se ha logrado hacer a pesar de los independentismos feroces y de los grupos terroristas que ha habido en España, lo que se ha hecho en España durante tantos siglos, que es juntar gente diferente
Porque, a ver, los que hemos viajado un poquito por España, y creemos que muchos de los oyentes también saben que no tiene nada que ver, con todo el respeto, un señor de Cádiz con un señor de Girona, o con un señor de Lugo, con un señor de San Sebastián, o una señora, no se os pongan enfermos, y un, no sé cómo le llaman ahora, tampoco tienen que ver en ninguno de los 4 sitios, pero hemos conseguido cohesionarnos, en cierta manera, con nuestros problemas y ventajas, y eso nos da una riqueza cultural, una riqueza social, que pocos países del mundo tienen. Y nosotros apostamos que esa riqueza, esa forma de trabajar española, es la que en Europa debería potenciarse. Claro que está bien que un polaco sea diferente. Y dentro de Polonia, pues una persona de Gdańsk, obviamente sea diferente de una persona de Varsovia, una persona de Cracovia, o una persona de Vidox, por decir ciudades ahí, cada una en una punta del país. Claro que la gracia es que cada uno sea diferente, piense diferente y tenga una raíz cultural incluso diferente, un portugués de un polaco, por citar Polonia nuevamente, o de un griego. Pero al final, la gracia es conseguir unificar todas esas diversidades de una manera que todos sumemos y sumemos. Y el caso de España es un buen ejemplo, que algunos nunca hemos entendido. ¿Por qué no se exporta este modelo? Donde a pesar de los elementos nocivos que tenemos, a pesar de todas esas cosas, ha funcionado y aunque algunos no lo crean, sigue funcionando. La riqueza cultural que tenemos en este país es algo que hay que valorar, que potenciar y en la que a veces no hay que pensar en esos elementos desarraigados de la vida social, que corren incluso algunos por el Congreso, que lo único que se dedican es a crear y generar odio en vez de a trabajar para el bien de todos, incluso de los suyos. Es al final ese momento que hemos explicado muchas veces, de las sonrisas, de la calma, de la tranquilidad, lo que nos hace crecer y estar un poquito más satisfechos de lo que tenemos, pero sobre todo en el caso de España, a pesar de todas estas contras que hemos visto hoy, contra las empresas, contra el sistema, contra los derechos. Imagínense, por poner un ejemplo, el peor que puede pasar, un empresario monárquico, sin vacunar, que encima fuera de Podemos, ya sería la leche, y que encima sus parientes fueran polacos, sería la constatación de que a pesar de todo seguiría funcionando y este país puede crecer gracias a esa ilusión de mucha gente, y aquí sí que mucho empresario, mucho autónomo, mucho trabajador, mucho funcionario, que saben cuál es su posición, que saben qué debe ser su momento y que saben respetar a todo aquel que sirve para que el país vaya un poquito mejor. Todos aquellos que generan odio, que generan lloros, que generan mala fe, son aquellos contra los que sí deberíamos estar en contra y contra los que sí deberíamos alzar la voz. No contra las empresas, no contra el sistema, no contra los derechos, no contra la inteligencia, no, fundamentalmente, si queremos sumar, contra Europa. Nosotros vamos a continuar en este canal, vamos a continuar mañana en el segundo café. Vienen días intensos, lo vamos diciendo hace semanas, bueno, hace meses podríamos decirlo, y las cosas van cambiando poco a poco y a veces no somos conscientes de la realidad cambiante en la que estamos, pero vivimos casi a tiempo real y en tiempo real hemos de estar siempre pendientes de todo. Como siempre, en el Patreon, el canal La Transferencia, nos despedimos hasta mañana al segundo café por la mañana. Recordemos que el miércoles y el jueves estaremos en Málaga, si no me equivoco, haremos desde allí el programa Málaga Ciudad. Y el fin de semana lo haremos desde Galicia, si no nos equivocamos, lunes, martes incluido. Como siempre lo hemos dicho, me parece ya, el Patreon, el canal, todas estas cosillas que decimos. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.